50 curiosidades sobre el mundo del rap. En este video te cuento las cosas que no sabías acerca de tus raperos favoritos, desde raperos de la vieja escuela hasta raperos de la nueva escuela. Curiosidades que ni te imaginas y estoy seguro que no conoces. Número 1. Kendrick Lamar estuvo en la filmación del video de California Love de Dr. Dre y Tupac. Número 2. La R adicional en Hot in Here de Nelly fue para enfatizar que hace mucho calor. Esto fue a principios de la década de 2000, ya que Right Tour de Chingy de 2003 también tenía doble R. Nelly y Chingy son ambos de San Luis, Missouri. Así es como hablamos en California, dijo Chingy en una entrevista. Número 3. Method Man y Redman dieron sus voces para el rap de los Pixies en Los Padrinos Mágicos. Check out our mad wicked mixies. We got square heads, big pointy caps. Clean out your ears and hear my rap. Yo, HPO, you in charge. I may be small, but my goals are large. I'm not a hater, but I must cater to my mission. My ambition to be the West Minister. Número 4. Cuando Kanye West escuchó el verso de Eminem en Forever, regresó y se tomó 2 días para reescribir el suyo. Número 5. Common fue una vez un recogepelota para los Chicago Bulls. Número 6. Jay-Z le disparó a su hermano mayor cuando tenía 12 años. Número 7. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fueron los primeros raperos en ganar un Grammy. Número 8. Tupac fue una vez bailarín de ballet. Número 9. Bone Thugs and Harmony es el único grupo que trabajó con Tupac, The Notorious B.I.G., Eazy-E y Big Pun mientras aún estaban vivos. Número 10. Tupac fue el primer rapero en tener 2 álbumes número 1 en el mismo año. Número 11. The Miseducation of Lauryn Hill fue el primer álbum de hip hop en ganar el premio a álbum del año en los Grammy. Número 12. Tupac fue el primer artista en tener un álbum número 1 mientras cumplía una sentencia de prisión con Me Against the World. Número 13. Había una versión femenina de NWA llamada HWA. Número 14. Lil Wayne se pegó un tiro en el pecho a los 12 años. Por suerte para Lil Wayne, la bala no le alcanzó el corazón por 5 centímetros y le salió por la espalda. Según Lil Wayne lo hizo porque su madre le dijo que no podía seguir rapeando. Número 15. Young MC fue el primer rapero solista en ganar un Grammy. Número 16. Eminem creó su alter ego Slim Shady mientras estaba sentado en el inodoro. Número 17. Queen Latifah y Salt and Peppa fueron las primeras raperas en ganar un Grammy. Número 18. Las letras de Big Bang Han en Rappers Delight de Sugar Hill Gang fueron escritas por Grandmaster Caz. Número 19. Afeni Shakur y Boletta Wallace, las mamás de Tupac y Biggie, se conocieron por primera vez en los VMA de 1999. Número 20. El bebé de la portada de Ready to Die no es de Notorious B.I.G. El bebé es Cairo Yarwood, quien dice que ganó $150 con la sesión de fotos de 2 horas en una agencia de modelos. Número 21. Run DMC fueron los primeros raperos en firmar un acuerdo de patrocinio con una empresa importante, Adidas. Número 22. El primer nombre de rap de Big Pun fue Big Moon Dao. Número 23. Diddy fue el primer rapero en ganar varios premios Grammys en una noche. El 25 de febrero de 1998 fue nominado a 7 premios ese año y ganó 2. Ganó el premio Grammy al mejor álbum de rap con No Way Out y mejor interpretación de rap de un dúo o grupo con ILA Be Missing You, su tributo a The Notorious B.I.G. con Faith Evans y 112. Número 24. El primer nombre de rap de The Notorious B.I.G. fue MCC West o MC Quest. Número 25. El primer nombre de rap de J. Cole fue Blaza. Más tarde lo cambió de Therapist y luego por supuesto a su ahora conocido apodo J. Cole. Número 26. Hey Ya de Outkast fue la primera canción de iTunes en alcanzar el 1.000.000 de descargas. Número 27. DMX es el único rapero en debutar sus primeros 5 álbumes en el número 1. Número 28. Ice-T es miembro de una banda de heavy metal hardcore llamada Body Count. Número 29. La hija de Nash Destiny figura como productora ejecutiva en Stillmatic, por lo que siempre recibirá cheques de regalías. Número 30. El álbum debut de Jay-Z, Reasonable Doubt, originalmente se tituló Heir to the Throne. Número 31. Eminem fue el primer rapero en ganar un Oscar.
El 23 de marzo del 2003 ganó el premio a la mejor canción original con Lose Yourself, el sencillo principal de la banda sonora de su película semi-autobiográfica 8 millas. Número 32. Drake se graduó de la escuela secundaria a los 25 años. Número 33. 3-6 Mafia fue el primer grupo de rap en ganar un Oscar. El 5 de marzo del 2006 ganaron el premio de la Academia a la mejor canción original de la película Hustle and Flow. Número 34. Dr. Dre fue el primer productor de hip hop en ganar un premio Grammy como productor del año, el 21 de febrero de 2001. Dr. Dre ganó principalmente por su trabajo en el álbum The Marshall Mathers LP de Eminem. Número 35. Jay-Z escribió Still Dre para Dr. Dre, el sencillo principal del álbum 2001 de Dr. Dre. Número 36. Sugar Hill Records fue el primer sello discográfico de hip hop. Número 37. Redman tenía 14 años cuando fumó hierba por primera vez. Estaba cazando y se drogó demasiado para dispararle a un conejo. Número 38. Outkast fue abucheado después de ganar el premio al mejor nuevo grupo de rap en los Source Awards de 1995. La costa oeste y la costa este estaban peleando en ese momento. La gente se sorprendió cuando Outkast ganó el premio al mejor artista nuevo porque eran del sur, así que empezaron a abuchear. La respuesta de Andre 3000 fue la siguiente: pero es así, sin embargo estoy cansado de esa gente de mente cerrada. Es como si tuviéramos una cinta de demostración, pero nadie quiere escucharla. Pero es así, el sur tiene algo que decir, eso es todo lo que tengo que decir. Número 39. Lil Wayne dejó 24 segundos de silencio al final de la canción Being James para homenajear a Kobe Bryant. Número 40. Big Pun fue el primer rapero latino en ser platino. El álbum debut de Big Pun, Capital Punishment, que lanzó el 28 de abril de 1998, fue el primer álbum de un rapero latino en obtener el platino después de vender más de 1 millón de copias. También convierte a Big Pun en el primer rapero latino en obtener platino y doble platino. Número 41. Pusha T escribió el jingle I'm Loving It para McDonald's. Número 42. Travis Scott una vez interpretó Goosebumps 14 veces seguidas. En 2017 Travis Scott se detuvo en Oklahoma City y la cantó 14 veces seguidas, rompiendo el récord mundial de la mayor cantidad de veces que una canción se ha interpretado en vivo. Récord previamente establecido por Jay-Z y Kanye West cuando interpretaron su canción Niggas in Paris 12 veces seguidas. Número 43. El personaje de Empire, Lucious Lyon, se basó en Jay-Z. El programa se basa en la vida criminal pasada de Jay-Z y su ascenso al estrellato a través del hip hop y la industria de la música. Número 44. Wiz Khalifa fue el primer rapero en alcanzar 1.000 millones de visitas en YouTube con See You Again. Número 45. Eminem usó un chaleco antibalas en el estudio cuando colaboró con Jay-Z en Moment of Clarity. Jay-Z lo entendió porque en ese momento estaba en una disputa con Ja Rule y estaba en Nueva York. Podría haber sido peligroso. Número 46. Biggie planeaba formar un grupo de rap llamado The Commission con Jay-Z. Al comienzo de la canción What's Beef de Biggie dice The Commission. Número 47. Kanye West vivió en China durante un año a la edad de 10 años. En 1987 Kanye West, que entonces tenía 10 años, vivió en China durante un año con su madre Donda West, mientras ella enseñaba en la Universidad de Nanjing como parte de un programa de intercambio extranjero llamado Beca Fulbright. Número 48. You Can't Touch This de MC Hammer fue la primera canción en ganar un premio Grammy a la mejor interpretación solista de rap el 20 de febrero de 1991. La canción también fue la primera canción de rap en ser nominada a un Grammy al disco del año y ganó el premio a mejor canción de R&B. Número 49. Tyler, the Creator, trabajó en FedEx y Starbucks antes de la fama. Número 50. Kanye West dice que el 20% del álbum Jesus as King fue grabado en un iPhone. Durante una entrevista en 2020 llamó al iPhone el mejor micrófono del planeta. Y hasta aquí llegan las 50 curiosidades sobre el mundo del rap. Si te ha gustado este video dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita. Y si quieres una segunda parte de más curiosidades, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Saludos.